Muy buenas, ¿qué tal? Vaya carrera que hemos vivido en la Amstel Gold Race. Ya lo dije ayer en la previa que iba a ser un carrerón por participación, por recorrido y no ha defraudado. Ha sido infinitamente mejor de lo que todos esperábamos y además con una sorpresa enorme y un final de photo finish en el que Matías Esquilmos se ha llevado el triunfo ante Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. No sé si decir que puede ser directamente la mejor victoria de la carrera deportiva del danés. Desde luego ha conseguido también triunfos importantes, es un corredor de un nivel enorme, con mucha proyección todavía, pero vencer en una carrera tan exigente como la Amstel ante Pogačar y Evenepoel creo que no lo puede hacer cualquiera, desde luego, y dice mucho del súper talento que tiene en sus filas el Lidl Trek, que todavía tampoco sabemos hasta dónde puede llegar Esquilmos porque es joven y la verdad es que ha sido un carrerón, ¿no? Y vamos repasando un poco lo que ha terminado siendo esta Amstel Gold Race, porque ya desde lejos, como dijimos, que iba a ocurrir más o menos en la zona en la que comenté ayer, a 47,5 de línea de meta, se ha movido Julian Alaphilippe, ha sido el primero en arrancar un cambio de ritmo potentísimo, el típico que nos tenía acostumbrado hace años el francés, que es verdad, ¿no? Que no está en su mejor condición y se ha terminado demostrando una vez más en esta carrera. Lo dije también ayer que ojalá estuviese ahí, pero no tenía pinta. Aún así, ha lanzado la carrera, ha sido muy valiente, dice mucho de él, ¿no? Como corredor, de la leyenda que es también para este deporte, la época que ha marcado y el cambio de ritmo que ha hecho ha destrozado completamente el grupo. Tadej Pogačar, como veis en imagen, le ha seguido la rueda y a partir de ahí el resto de corredores pues han sufrido, ¿no? Thibaut Nice, Ben Healy, Tom Pidcock, que estaba más retrasado, y sobre todo dos corredores que también estaban llamados a estar delante, como luego ha terminado siendo el caso porque han sido tercero y cuarto en meta, Remco Evenepoel y Wout van Aert, que han empezado muy retrasados este ascenso, estaban fatal colocados. Y bueno, se ha dicho también durante la retransmisión, ¿no? Que lo está siguiendo en Eurosport, que bueno, que les había pillado a contrapié ese momento. No creo que sea realmente que te pille a contrapié, al final sí, pero porque tú te lo has buscado, tú has estado mal colocado en ese momento y al final eso les ha lastrado mucho porque luego el trabajo que han tenido que hacer para progresar, ese esfuerzo, el hecho de que se te vaya ya definitivamente Pogačar, pues podía haber supuesto el fin, ¿no? De esta carrera. Aún así, destacar igualmente la actuación, ¿no? que han tenido luego, han sabido rehacerse, pero en este momento, pues cambio de ritmo durísimo, se han ido a la Filippo y Pogačar, y en la siguiente cota que ha ido encadenada, directamente Tadej ha puesto su ritmo, no es que le haya atacado a la Filippo, simplemente ha puesto una marcha más, se ha puesto el delante, y ahí el francés ha explotado completamente. Por detrás han empezado a haber algunos movimientos, ha habido falta de organización y sobre todo que tenían a Pogačar a tiro, estaba a unos 15 segundos o una cosa así, y yo viendo la carrera no entendía por qué no estaba tirando ningún equipo detrás. Veíamos algún que otro movimiento, pero ningún equipo, y eso que había unas cuantas formaciones con dos, tres corredores, no se ponían a relevar e intentar cerrarle el hueco a Pogačar, que sí, lo que todo el mundo pensamos es que Pogačar, una vez ya se ha ido en solitario, ya le van a ver en meta, que es muy superior, que tienen que ir todos también con las fuerzas bastante justas, pero si tienes esa superioridad numérica, al menos inténtalo, ¿no? Ponerte a relevar, buscar colaboración con otros equipos en un terreno llano entre cota y cota, que creo que le podían, ¿no? Haber controlado esa diferencia a Tadej. Aún así, ha tenido que ser a partir de ese momento luego, sobre todo Soudal con Van Wilder, el que ha hecho un muy buen trabajo y le ha ido manteniendo más o menos ese hueco a Pogačar durante unos cuantos kilómetros, ha aprovechado ahí Remco para ir a rueda y a partir de ahí ha sido también un sálvese quien pueda, ¿no? Pogačar, que no terminaba de abrir muchas diferencias, ¿no? Lo máximo que hemos llegado a ver ha estado en 30 y largos segundos, no ha llegado ni siquiera a los 40, y por detrás, pues corredores muy importantes, ¿no? Veíamos al propio Remco que ha llegado, veíamos a Van Aert, veíamos a Pidcock, Ben Healy, Paules y compañía, ¿no? Había muchos nombres ahí que iban atacando, que no había colaboración, pero claro, no acababa de abrir hueco Pogačar, que ya era algo extraño también. Y bueno, finalmente, pues como digo, muchos movimientos. Remco ha sido uno de los que también lo ha probado. Aquí veis a 27 kilómetros de meta se ha movido el ciclista belga. Este primer movimiento le han controlado, ha podido reagruparse nuevamente el grupo. Esquilmos se había movido también previamente y tenía pues unos 5 o 7 segundos sobre este grupo. También le han cazado a Esquilmos, pero ha sido ya Remco Evenepoel el que lo ha hecho luego en solitario tras un nuevo movimiento en el que Tom Pidcock, le hemos visto en una imagen aérea, cuando ha saltado Remco, ¿no? Por la derecha del grupo en una curva hacia la izquierda, Pidcock
le tenía ahí, enseguida ha mirado al resto de corredores de ese grupo perseguidor, no se ha movido y no ha habido reacción, ¿no? Remco se ha ido con muchísima fuerza hacia adelante, con la potencia que tiene en ese terreno de falso llano, ¿no? Siendo el mejor contrarrelojista del mundo, ha dado caza a Esquilmos, se ha ido hacia adelante y pues bueno, a relevos los dos han sido capaces de ir cerrándole poco a poco el hueco a Tadej Pogačar para neutralizarle al final a 8 kilómetros de línea de meta y saltaba ya la sorpresa, era el momento más llamativo, lo que nadie esperaba después de ver ese momento en el que Tadej se fue en solitario a más de 40 kilómetros de línea de meta, llegaban con él y en este momento yo creo que ya todos teníamos en la cabeza que evidentemente Pogačar estaba en crisis, que Pogačar no iba bien porque no es normal que le neutralicen. Es verdad que Remco y Esquilmos son dos corredorazos, pero para neutralizar a Tadej evidentemente tiene que estar pasando algo extraño porque no es lo habitual. Aún así, hemos visto cómo Pogačar ha sido capaz de agarrarse ahí a ese grupo para ya terminar definitivamente en un sprint que se ha llevado Matías Esquilmos. Impresionante, ha sido Remco el que ha estado controlando un poco, como hizo el otro día con Van Aert, también en la Flecha Brabanzona, controlando la llegada y ha sido el primero en lanzar. Pogačar le ha pillado la rueda, le estaba superando y Esquilmos, que estaba en tercer lugar, ha dejado un pequeño metro y ha sido capaz de imponerse. Un Esquilmos que además luego cuando ha terminado la carrera pues ha dicho que él no se lo esperaba, ni mucho menos, se lo ha visto emocionado y que además que él estaba corriendo por el podio, ¿no? Que también quería que hubiese esa colaboración y relevos para que no se acercasen por detrás, porque hemos visto que seguía habiendo ataques, ¿no? Paules, Ben Gili, había otros corredores que se estaban moviendo, que estaban intentando acercarse nuevamente. Y él lo que quería era eso, ¿no? Que no se parasen porque él estaba pensando única y exclusivamente en el podio y pues se lo ha encontrado, ¿no? Al final una victoria, sabíamos que los tres eran rapidísimos, que iba a ser muy interesante ver quién podía llevarse el gato al agua y finalmente ha sido el danés del Lidl Trek con una exhibición impresionante ante Pogačar y Remco Evenepoel. Una carrera que como veis directamente pues ha terminado de esta forma. Van Aert ha sido cuarto, ha ganado el sprint del grupo por detrás a Michael Matthews, que ha hecho también un carrerón, ha aguantado mejor de lo que yo me esperaba. Barré, que ha estado también muy activo toda la carrera en ese grupo perseguidor y saliendo algunos cortes y demás, también mucho mejor de lo que pensaba. Gregoire séptimo, Benoit Pidcock noveno y Ben Gili, que ha cerrado el top 10. Así que bueno, esta ha sido la clasificación de la etapa de hoy, vemos los resultados y la verdad es que no sorprende, ¿no? Vemos los corredores que esperábamos más o menos en estas posiciones, Alaphilippe que ha sido muy valiente pero luego pues ha terminado 20º en un grupo a más de 3 minutos y medio, lo que refleja que bueno, ha habido ambición, ha habido ganas de romper la carrera pero sin fuerzas, ¿no? Y que eso evidentemente pues luego le ha lastrado mucho, así que estratégicamente se ha equivocado por completo. Pello Bilbao, Buitrago, que de hecho Buitrago en ese momento en el que Tadej estaba por delante, ¿no? Tras ese primer movimiento, ha sido uno de los que ha tratado de saltar, de ir un poquito hacia adelante, pero es que no iba bien, ¿no? Y Pello, pues ya lo dijimos, que ninguno de los dos llegaba en su mejor condición. Y el que hoy se ha borrado, el que ha desaparecido por completo, ha sido Mark Hirschi, segundo el año pasado, otro de los grandes nombres que ya dijimos que no parecía que estaba en su mejor momento, y efectivamente, puesto 40 en un grupo a 4.28. Otro corredor que hoy se ha borrado de la ecuación. A partir de ahí yo creo que, bueno, nombres top, más o menos salvo estos dos que eran importantes pero que ya anticipamos que no estaban en su mejor momento, el resto ha cumplido, ha estado en las posiciones en las que tocaba y bueno, a partir de aquí hay que analizar porque lo de Esquilmos de hoy es una locura. Sabemos la calidad que tiene este corredor, sabemos los triunfos que ha conseguido, de hecho vamos a verlo porque al final es un corredor con un potencial enorme, estamos hablando de que tiene 24 años, cumple 25 todavía ahora. Viene ahora también estas clásicas de las Ardenas que le vienen a nivel de recorrido, me atrevería a decir que incluso mejor que esta Amstel Gold Race, así que ojo con Esquilmos, si hubiese sido capaz de ganar a Pogačar y Evenepoel, lo que puede hacer, especialmente en la flecha, que ya estuvo en el podio también hace un par de temporadas, si no me equivoco, y evidentemente es un ciclista también súper explosivo, muy rápido y que con el estado de forma que tiene no le descarto tampoco para conseguir la victoria en flecha y repetir podio en Lieja y ya pues dependiendo de si es capaz, ¿no?, de tener una situación como la de hoy, de llegar al sprint con ellos, pues perfectamente puede batirles también, así que Esquilmos yo creo que ha ganado mucho favoritismo para estas dos siguientes clásicas aquí en Ardenas y luego ya que tendrá el Dauphiné y el Tour de Francia, pero bueno, un corredor que venía bien, ¿no?, ya repasando su temporada, pues al final empezó ya con buenos resultados en Francia, abandonó París-Niza pero estaba siendo competitivo y luego la Itzulia que en su carrera más reciente había terminado quinto en la clasificación general, o sea,
es lo que dije, Esquilmos es un terreno que le viene muy bien, está fuerte, no termina de estar en su mejor versión parece, pero estaba bien y bueno, pues lo de hoy ha sido una locura, sorpresa total del danés. A partir de ahí, Tadej Pogačar, y creo que aquí hay que centrarnos un poquito más porque Tadej Pogačar se ha vuelto a equivocar estratégicamente. Normalmente le sale bien al esloveno porque es muy superior al resto, ataca desde lejísimos, gasta muchísimas fuerzas y hace una exhibición tras otra. Pero cuando se encuentra rivales que están muy cerca de su nivel o incluso parejos algún día, ahí se le ven las costuras a un Tadej Pogačar que estratégicamente sigue teniendo mucho trabajo por delante. Se sigue equivocando y hoy ha sido un claro ejemplo de ello. Cuando se ha ido en solitario pensábamos que iba a ser una nueva exhibición, pero al final ha gastado mucho, no ha terminado de abrir hueco porque no tenía esa diferencia tan grande como se la ha visto otras veces respecto a sus rivales y al final pues lo ha pagado caro y ha perdido la carrera en el sprint final. Por nada, photo finish, casi se la lleva igualmente y no deja de ser un segundo puesto, que es un resultado magnífico, pero en el fondo está Tadej Pogačar, nos tiene acostumbrados a otras cosas y yo creo que hoy podemos decir al 100% que Tadej Pogačar se ha equivocado estratégicamente. Creo que si no se hubiese movido en ese momento, al final controlas a la Philippe porque no sabes, ¿no? Si puede tener el día de su vida, irse hacia adelante, es un corredor que tiene el caché que tiene, ¿no? Y tampoco puedes dejar que se vaya así a lo loco y que, bueno, controlarle está bien, pero a partir de ahí yo creo que en el momento en el que cambia el ritmo, se va hacia adelante y ve que no termina de abrir el hueco, que les tiene tan cerca a unos 30 segundos, una cosa así, yo creo que ahí ya es error de Pogačar, ¿no? Porque estás gastando muchas fuerzas y sí, es cierto que si le hubiese salido bien, si Pogačar hubiese ganado, estaríamos diciendo otra cosa. Quiero decir, si hubiese ganado en solitario, porque si hubiese ganado al sprint, hubiésemos dicho que Pogačar ha ganado, pero que ya estratégicamente ya es muy cuestionable, ¿no? Porque la habrían neutralizado igualmente. Pero encima luego cuando pierdes la carrera, pues yo creo que tienen que revisar también ese punto, ¿no? De cómo gestionar las fuerzas. Yo creo que es algo que se le ha visto muchas veces a Pogačar y que insisto, que sobre todo pues estos últimos años cada vez le sale mejor porque tiene esa superioridad y es el número uno indiscutiblemente. Pero sí que ha habido otras veces que bueno, pues eso, hace esfuerzos de más que no son necesarios y que de moverse a lo mejor 20, 30 kilómetros más tarde seguiría en solitario y lo podría mantener hasta meta, cosa que no ha sido el caso de hoy. Igualmente es un buen resultado, está en una forma buenísima para las Ardenas, sigue siendo el claro favorito, yo creo que no hay ninguna duda, pero ese punto a nivel estratégico vuelve a dejar dudas y es un corredor de sangre caliente, es algo que nos da muchísimo a todos los aficionados a la hora de ver una carrera, de hecho es el que ha dinamitado junto a la Philippe el día de hoy, ¿no? Y que ha hecho que la Amstel sea la carrera que ha terminado siendo, pero creo que Pogačar se ha equivocado y que podría haber ganado perfectamente esta carrera. Y por otro lado, Remco, que Remco también lo he dicho antes, creo que en el momento en el que se mueven a la Philippe y Pogačar también se ha equivocado, estaba horriblemente colocado, muy atrás, se le ha ido la carrera en ese momento, o se le podía haber ido, y luego pues ha aprovechado un Van Wilder que ha estado fantástico, se ha organizado bien el Soudal y luego pues en ese grupo perseguidor que era muy complicado gestionarlo, ¿no? Porque está atacando uno, ataca otro, no hay colaboración, que si hubiesen ido todos a relevos, yo creo que podrían haber neutralizado también a Pogačar, haberse ido acercando poco a poco. En ese momento pues lo ha probado varias veces, al segundo intento se ha ido en solitario y ya pues con la colaboración con Esquilmos pues la han podido neutralizar porque estaban muy bien los dos, Pogačar ya flaqueando un poquito y bueno, pues impresionante Remco, ¿no? Luego pues en el sprint le ha faltado esa punta de velocidad, pero es que también ha sido tercero por muy poco, ¿no? O sea, se ha visto en la llegada, ¿no? Y de hecho, pues viendo la imagen se ve que están los tres casi en paralelo, ¿no? Igualadísimos Esquilmos y Pogačar y Remco una pizquita por detrás, pero muy parejos los tres, así que bueno, yo creo que de Remco decir que simplemente el inicio de temporada que está teniendo tras la lesión es mejor de lo imaginado, ganar en la flecha Brabanzón en sprint a Van Aert, ahora hacer la carrera que ha hecho remontando ese hueco a Pogačar, siendo tercero, que no deja de ser un podio en una carrera importante, muy exigente y llegando en un estado de forma brutal también ahora para las siguientes clásicas, así que bueno, este duelo que hemos tenido hoy lo vamos a seguir teniendo esta misma semana, deseando que lleguen ya estas carreras. A partir de ahí comentar un poco del resto, que Pidcock, como ya dije, sí que le esperaba en ese grupo, pero que le faltaba quizá un punto por lo que habíamos visto en la flecha Brabanzona, que no daba la sensación de estar tan fuerte como en ese inicio de temporada, como en la Strade,
¿no? Y yo creo que se ha confirmado. Tibonis también le ha faltado ese punto y han jugado perfectamente la baza de Skilmos. Y luego, pues bueno, yo creo que el resto ha estado más o menos en su sitio, ¿no? Van Aert, quizá no sé si le podía esperar una pizca mejor, pero ha sido cuarto, que también es un muy buen resultado en esta carrera, o sea, más o menos todos ya han estado en su sitio, ¿no? Quizá la gran sorpresa es eso, es Skilmos ganando, que no se lo esperaba nadie, sí en el podio, quizá, pero bueno, eso por un lado, y luego que Pogačar pues ha desfallecido, ¿no? Da un poco esa impresión de que iba bastante justo los últimos kilómetros y aún así ha salvado perfectamente los muebles porque está segundo y no ha ganado de milagro. Pero error, insisto, para mí de Tadej Pogačar a nivel estratégico. No sé cómo lo veis vosotros, si creéis que realmente se ha equivocado Pogačar, si creéis que ha hecho lo que tenía que hacer, porque ya una vez te has ido hacia adelante y tienes ese hueco que ha soltado a la Philippe, claro, para en ese momento, ¿no? No tendría tampoco mucho sentido, a lo mejor con un hueco de 20-30 segundos o en ese momento, parar. Te estás desgastando mucho y por detrás quizá pues, en ciertos momentos están relevando, incluso pues, durante un buen tramo tirando Van Wilder y Remco a rueda guardando un poco de fuerzas. Pero claro, es que ¿quién le dice a Pogačar que Remco y Skilmos van a tener esa capacidad para cerrarle el hueco, ¿no? Si siempre que ataca es superior al resto. Esto da para debate muy largo, veremos también en las próximas clásicas cómo lo gestiona Pogačar, porque sí, la flecha debería, y digo debería porque viendo lo que hace Pogačar y Remco a veces también, ¿no? No sé hasta qué punto se puede mover la carrera antes del muro de Wii, que no termine en el clásico final explosivo, sino que haya alguien que se anticipe y llegue por delante, que yo creo que no será el caso, pero sobre todo en Lieja, ¿no? Yo creo que en Lieja será el punto en el que la estrategia va a ser fundamental. Remco tendrá que estar muchísimo más atento a esos movimientos, que no le pille descolocado. Y luego en el caso de Tadej, evidentemente, yo creo que también tendrá que revisar un poco el tema estratégico porque le puede lastrar por completo. Así que, bueno, igualmente un carrerón en el que hemos tenido muchos frentes abiertos, muchos análisis posibles. Quiero ver vuestra opinión en los comentarios. No sé cómo lo habéis visto, pero desde luego es que ha sido un carrerón. No nos hemos aburrido en ningún momento. Ha habido tensión, sorpresa y nada. Y encima, pues en unos días vamos a tener nuevamente más clásicas con los mismos protagonistas que están en estado de forma brutal. Así que, bueno, lo dicho, súper feliz también por Skilmos, que sigue creciendo como corredor, que sigue demostrando su valía, Pogačar y Remco ya en la lucha y sobre todo quedarnos con eso, ¿no? Que Remco además está de vuelta y al máximo nivel, que es lo más importante, y que Pogačar quizá no está transmitiendo la misma sensación del año pasado, ¿no? Que es verdad que está ganando mucho, que lo que está haciendo sigue siendo brutal, que es el número uno, pero ya desde el UAE Tour, desde su inicio de la temporada, tengo una ligera sensación de que está un pelín por debajo del nivel de 2024, ¿no? Que sigue siendo una locura igualmente, ¿no? Pero tengo esa impresión, no sé si la compartís o no, de que le falta un puntito. Yo creo que el año pasado esta carrera no se le escapa, ¿no? Que en el momento en el que se va termina con 2 minutos en meta o 1 minuto y medio por lo menos. Pero bueno, igualmente un carrerón, nos quitamos el sombrero ante todos y estos días nuevas carreras que como siempre vamos a estar por aquí para comentar, para analizar con las previas, con el post, con todo lo que ocurra, todo lo que vaya saliendo. No paramos por aquí en el canal. Así que nada, lo dicho, os agradece mucho vuestro apoyo y como siempre, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.